Bueno, buenas tardes, bienvenidos a esta novísima edición del seminario Jordi Torrent Vestit, este antiquísimo seminario que existe desde hace varias décadas. Bienvenidos a los que entráis por primera vez y a los amiguetes que ya nos conocemos de anteriores sesiones, y en particular de la última del seminario que dedicamos a Manuel Sacristán. Permitidme, antes que nada, hablar de algunos detalles de tipo técnico y perdonad que también estoy pendiente de alguna admisión. Hoy pagamos un poquito la inexperiencia de empezar con más miembros de los habituales del seminario y hemos tenido alguna sugerencia. En primer lugar, disculpad la catarata de emails que se ha ido generando. Porque hasta ahora hemos ido trabajando de manera muy pedestre, quiere decir con una lista de correo, vamos almacenando los nombres de todos los que participan. Veréis que muchos compañeros, en la lista hay como 22 o 20 y pico personas, no todos van a estar presentes, pero algunos sí que han manifestado su interés en poder seguir las sesiones, las grabaciones que quedarán en la web de Spymarks o los intercambios que se generen en la lista de correo o en el foro que nos han habilitado nuestros maestros informáticos. Esto es lo primero que os quería comentar, que habíamos empezado a hablar antes. Hasta ahora el seminario, pues por la cantidad de personas que nos íbamos conectando, funcionaba mediante una lista de correo que todos compartíamos y ahí los comentarios, debates, discusiones o materiales compartidos se iban enviando a la lista de correo. Nuestros compañeros Jaime y Carlos nos sugirieron que utilizásemos una herramienta que ellos han creado en la web de Spymarks para hacerlo más profesional, un poquito más moderno, que es la del foro. El único problema es que la mayoría de nosotros no habíamos utilizado el mecanismo este del foro y estábamos aprendiendo sobre la marcha cómo darnos de alta, cómo usarlo, en fin. Entonces, que lo usemos o no va a depender de la dinámica que se genere entre los que estamos aquí o los que puedan estar otros de manera habitual en el seminario, tanto los que participan en las sesiones directamente como los que no. Vamos a intentarlo y veremos la forma que tiene más éxito, pues que será la que nos resulte más cómoda, e iremos viendo, ¿no? Para que nos esté más cómoda, más fácil. Utilizar el foro tendrá la comodidad de evitarnos una cascada semanal de mails que se van generando, porque cada vez que se responde a uno de nosotros lo envía a todos y así nos va llegando. Lo del foro nos permite tener un lugar al que acceder y evitar que se generen demasiados correos en nuestra bandeja de correo. Aunque tiene la facilidad que es muy inmediato, en fin, ya casi todos lo sabemos utilizar. Bueno, en resumen, que eso iréis viendo que sobre todo estas primeras sesiones, supongo que iremos intentando, dando algunas instrucciones o viendo entre todos si lo del foro funciona, que según los consejos de Jaime y de Carlos, que los habréis visto, Jaime estará a veces en las sesiones, hoy se ha disculpado que no podía estar y Carlos, como está en Manila, pues lo tiene muy difícil por sus horarios, pero bueno, nos sigue y es el que se encarga de gestionar las grabaciones, ponerlas en la red y todo eso. Vale. Un momento. Sí. Andrés se suma desde Buenos Aires. Buenos días. Tenemos dos en Boston, uno en Buenos Aires. Vale, Andrés, bienvenido. Disculpa que te he visto entrar ahora cuando estaba. Vale. Y puede que tengamos alguna... Exacto, creo que es la primera... Bueno, creo no. Puedo afirmar que es la primera vez que tenemos un seminario transatlántico, ¿no? Con participación transatlántica. Ya en el anterior, para los que no conocíais la dinámica, el seminario originariamente era una cosa de amiguetes, que nos juntábamos en una casa, hacíamos el seminario y luego cenábamos y bebíamos. Después de la pandemia nos obligó a empezar a utilizar estas herramientas y utilizar estas herramientas, aunque lo hizo un poco más triste, distante, pero nos permitió juntar a más gente y juntar a gente más lejana. Y en este aún ya nos hemos superado y hemos batido el récord de lejanía, porque como ya estáis viendo. Pero bueno. Y en cuanto a las sesiones, voy a intentar, yo no he sabido hacerlo en la configuración del Zoom, pero vamos a intentar que cada sesión sea igual que hacíamos antes, que es de acceso libre. El enlace va a ser el mismo en todas las sesiones.
Antes generábamos uno en cada sesión y lo enviábamos por correo 5 minutos antes. El enlace va a ser siempre, que sepáis, el mismo. Si os lo sabéis guardar en algún sitio, lo tenéis localizado, será siempre el mismo. No obstante, lo enviaremos a modo de recordatorio también en cada sesión. Pero que sepáis que eso ahora no es preciso esperar a que haya alguien que nos envíe el mail con el enlace, sino que va a ser siempre durante todo el seminario el mismo. ¿Vale? Habréis visto también que aquí, ahora el anfitrión os tiene que admitir. Hoy soy yo el anfitrión, pues tengo que ir admitiendo. Esto me parece que es un poco incómodo y lo intentaremos cambiar, ¿vale? Pero bueno, sobre la marcha ya también nos iremos dando recomendaciones o iremos viendo las cosas que sean más cómodas o más, que nos hagan la vida más fácil para el seminario, ¿vale? Y dicho esto, si queréis comentar algo de estas cuestiones técnicas, si no, pasamos al asunto, ¿vale? Bueno, pues bienvenidos una vez más. Empezamos hoy la sesión, el seminario dedicado a este hermosísimo libro, El barroco jesuita novohispano, la forja de un México posible, cuyo autor es Ramón Curi Camacho. Es un libro, como habéis visto, de unas 600 y pico de páginas, y habíamos estado, normalmente, también para los que acabáis de entrar, la forma de discusión es libérrima en este seminario porque siempre ha sido así. Es decir, estudiamos un texto y lo comentamos, lo debatimos de manera libre. No hay moderador, no hay turno de palabras, cada uno va interrumpiendo, diciendo lo que quiere cuando lo considera oportuno, se puede interrumpir a los demás. Quizás esta vez, a ser más participantes, haya que tener un poco más de orden. No tenemos previsto exactamente cuál va a ser el método o si nos va a resultar más óptimo que nos apuntemos o que alguien haga de moderador. Sinceramente, yo he pensado en estas cosas, pero no he sabido ver. Creo que va a ser un poco la experiencia de los primeros días la que nos diga cuál es la mejor manera. Pero en principio no habíamos establecido una manera diferente de la previa, que es que vamos hablando cuando se nos ocurre, interpelamos al otro, hablamos de lo que nos parece, comentamos libremente lo que queremos. O sea que sobre la marcha iremos decidiendo. Si vemos, hay la opción de que haya un moderador, si lo consideráis oportuno, si vemos que... habíamos decidido también, habíamos dicho, al ser un texto tan largo, unas veces el seminario lo hemos hecho leyendo directamente línea a línea y se va comentando, y otras veces, depende del texto o depende de lo que nuestro albur, hemos decidido ir haciendo resúmenes o que alguien fuera en cada sesión comentando las páginas que habíamos decidido leer del texto y no leerlo literalmente. En esta ocasión, yo sugeriría, si os parece bien, que al ser un texto tan largo, que no se haga una lectura literal porque si no se puede alargar demasiado. Por experiencia sabemos los que estamos aquí que nos gusta discutir, nos gusta hablar y nos podríamos tirar con un texto de 600 páginas a lo mejor años discutiendo. Entonces, creíamos en algunos comentarios que hemos hecho entre pocos que quizás es mejor. La idea sería elegir en cada sesión pues, una cantidad de páginas, 40, 50, ya veríamos, las que fueran, y alguien de manera rotativa que vaya haciendo el comentario. Si no quiere hacer el comentario porque no se atreve, porque prefiere hacerlo de manera más sencilla o porque no le ha dado tiempo a prepararlo, simplemente hacer la lectura, hacer un extracto de los fragmentos que le parezcan más interesantes, es decir, que cada uno de manera libre, eso sí, vamos a hacerlo de manera rotatoria y voluntaria al pie. De una sesión para otra decidimos, el que se ofrezca voluntariamente pues hace de guía de lectura de la siguiente sesión. Uno hace de guía de lectura o va comentando, y sobre ahí se genera discusión y el debate. Nada más, no hay más normas ni más cosas que decir, ¿vale? Si tenéis algo que comentar, pues esto es así de sencillo y de fácil es el mecanismo de funcionamiento del seminario. Bueno, si no se cubren las páginas, no hace falta, o sea, si fijamos 30 páginas y no se cubren todas las páginas, no se dan por leídas, era lo habitual. O sea, nos volvemos a comenzar en la siguiente sesión, allí donde si hubiéramos fijado 30 páginas y hemos
recorrido 25, pues quedan, ¿no? Era lo habitual, no Sí. dar por ley de esas 25, sino Sí, comenzar. en realidad nunca pasa nada, no tenemos prisa por llegar a ninguna parte, nadie nos corretea y, en fin, sí, eso, ¿vale? No hay más, no hay más. Todo va a depender de la dinámica que se establece entre nosotros. Bien, hoy nos habíamos propuesto leer la introducción, ¿vale? Hacer la introducción completa. Y yo la forma en que la voy a presentar es ir, después de haberme leído unas veces, voy a hacer la lectura extractada de algunos fragmentos que me parece que representan la escritura, cuando menos. Yo no he leído el libro entero y voy a irlo descubriendo, imagino que como la mayoría de vosotros, sobre la marcha. Por tanto, solo he leído la introducción. Si todo el libro es así de claro en la escritura, es muy claro, directo por lo tanto, como la introducción me parecía perfectamente clara, lo que he hecho es extractar y voy a ir leyendo los fragmentos que se conectan entre sí, que presentan perfectamente el propósito, la estructura de la obra, los grandes temas, los grandes personajes, etc. ¿De acuerdo? Y a ello voy. Es la página 13 donde dice introducción. Voy a empezar leyendo, de hecho, la página 13, como veréis, hasta mitad de la 14. No voy a leer fragmentos tan largos en lo sucesivo, pero este primero sí, porque presenta muy bien la obra y algunos de los conceptos básicos que van a ir apareciendo, por lo visto, durante todo el libro. Y dice así: el propósito de esta obra es estudiar el siglo XVIII novohispano, especialmente aquellos aspectos de la relación entre teología de la ciencia condicionada, lo leeré a la española, no a la latina, la ciencia condicionada, pensamiento y espiritualidad jesuitas, analizando e interpretando doctrina intelectual, pasado histórico y vida religiosa y civil en una historia general de la cultura. Se trata de profundizar en un tema vasto, complejo, extenso y rico, como lo es la evolución de la ciencia media o ciencia condicionada, ciencia media o ciencia condicionada es lo mismo, y la teología de los afectos, cuyo sentido y significado encuentra en el barroco un movimiento cultural que recoge y crea las grandes pinceladas del ethos mexicano. Aparición del término ethos. Nacido en el seno de la Compañía de Jesús, exento entonces de toda sospecha de herejía, el barroco novohispano es inseparable de la doctrina de la ciencia media, de la educación de la libertad, afectos y sentidos que proporcionan los ejercicios espirituales y está en la base de la formación de una visión que inspira el curso del mundo y la vida de los hombres, constituyendo el armazón de un sistema de valores, un México posible que en su peculiar modernidad echó raíces en su tiempo, dio forma a la historia mexicana y quizás ha perdurado hasta nuestro tiempo. No intentaré aquí una elucidación del título y contenido de la obra, sino que simplemente confiaré en que en el curso de la investigación resulte claro su significado. ¿Me permites, Antonio? Es que en días anteriores he recibido varios mensajes sobre la ciencia condicionada. Bueno, quienes hemos leído el libro, creo que estamos ante un libro de un alcance enorme. Si este señor, en lugar de ser mexicano, fuera anglosajón, sería famoso en el mundo entero. Bueno, ciencia condicionada. La ciencia condicionada, dado que he recibido mensajes y soy uno de los pocos que lo he leído, bueno, Joaquín Arriola seguramente podría intervenir totalmente. Pues, ¿qué es Es una elaboración teológica que le atribuye a la divinidad, a Dios, un tercer tipo de conocimiento. Los anteriores me parece que era el de presciencia y el de del de visión. Y el asunto es el por qué se tiene que hipotetizar que la divinidad tiene este nuevo tipo de conocimiento. El asunto es que estamos ante una filosofía de la modernidad que ha descubierto, esta filosofía ha descubierto o ha planteado que el ser humano tiene una naturaleza, una ontología práxica. Ha descubierto la historicidad del ser humano. Ha descubierto que la característica ontológica del ser humano es la historicidad. O sea, que el ser humano, porque Dios lo ha creado así,
o sea, la raíz es teológica, a todos los seres de razón, la divinidad les ha dotado de la capacidad de autoelegirse. Todos los entes de razón, los ángeles también. La divinidad ha hecho que los seres humanos seamos seres que somos causa libre. Causa libre, esto estoy utilizando las disputaciones metafísicas, donde apenas se habla apenas se habla de la ciencia media, porque como dice el autor, es un libro de filosofía y no de teología. El ser humano como causa libre sería el ser humano como causa sui, atreviéndose, no se atreven a usar este término porque Dios es causa sui. Bueno, pues Dios nos ha permitido ser causa sui a nosotros. Y nosotros nos autogeneramos perpetuamente mediante una praxis elaborada por todos nosotros y en la cual además, para la cual además elaboramos el saber hacer que vamos a aplicar. El saber hacer que vamos a aplicar. Esto permite considerar todos los setos del mundo como no pecaminosos y por igual dignos de... Estamos ante un esfuerzo intelectual que solamente es comprensible después de haber reunido en una gran central informes de los chichimecas, los mayas, los incas, los indios de Goa, los chinos, el Japón, y el intento de comprender eso y dar una respuesta. Entonces es la historicidad, la ciencia, o sea, es la ontología de la praxicidad, el ser humano como ser histórico y por lo tanto el ser humano como ser incognoscible en su futuro. Incognoscible en su futuro. Esto a personas como yo que somos de esa rama praxeológica marxista nos satisface mucho. A todas las demás escuelas marxistas y no marxistas que piensen en la prognosis como el elemento fundamental, bueno, pues esto está diciendo que la prognosis es imposible, porque estamos constantemente generándonos. Somos un ser cuyos futuros son contingentes. Son los futuros contingentes posibles. Incluso Leibniz tira de esto, ¿no? Los mundos posibles del futuro. Los futuros contingentes posibles. Estamos ante una filosofía de la historicidad radical del ser humano. Esto es lo que yo quería. Y entonces tienen el problema de decir, bueno, pero Dios tiene que conocer qué será eso, porque Dios es omnisciente. Y le atribuyen esta ciencia nueva o ciencia condicionata. En la versión más histórica, bueno, está en la parte filosófico-histórica, bueno, está las disputaciones metafísicas, por supuesto. Quien quiera encontrar esta idea en corto, está en Gracián, en uno de los poquísimos libros cortos de Gracián, El Político. Uno de los poquísimos. Y en El Político, Gracián pone como ejemplo a Fernando el Católico y dice que todos los demás andaban pensando en la historia, para hacer política, en lo que podría ocurrir, mientras que él lo que hacía era constantemente, mediante un esfuerzo práctico y utilizando todos los recursos, intentar que el momento fuera conforme a lo que él consideraba que debía ser, con lo cual todo futuro inmediato queda transformado, ¿no? Y se abre a otra posibilidad. Y está en Calderón. La obra La vida sueño es esto. La vida sueño no es la caverna es que hay un rey que es loco, el rey llamado Basileus, el rey llamado Basilio, que está loco, y cree en el pronóstico, y cree que el pronóstico es adecuado, y entonces a su hijo le hace en lugar de coger a su hijo, tomar a su hijo y educarlo, ejercer la praxis educadora, ¿no? Y lograr que su hijo, que tiene una naturaleza quizá un poco fiera, ayudarle a educarse en lugar de ser él el que tenga que acabar diciendo Segismundo, reprime tu fiera condición, ¿no? Y Vico, toda la praxeología italiana se fundamenta en Vico. Vico tiene una pequeña biografía de 25 páginas, escrita al final de su vida, autobiografía en tercera persona, en la que explica que durante un año entero detuvo sus estudios para estudiar las disputaciones metafísicas de Suárez. La praxeología. Bueno, esto es lo que... Este es el asunto, o sea, este es el asunto.
estos electos, o sea, la modernidad está aquí, de verdad. Yo pienso, esta es mi... Y estas son las claves de esta ola formidable que... Bien. Bueno, esta es la presentación que yo debiera haber hecho si supiera más del asunto y hubiera leído el libro. Ya ha hecho la introducción filosófica de contenidos al libro, Joaquín, ¿vale? Como habéis visto, nos vamos interrumpiendo. Si no me interrumpe nadie, yo sigo leyendo y sigo a lo mío, ¿eh? Pero podéis intervenir en cualquier momento, ya sabéis. Y es que ese México posible es, en verdad, una propuesta diferente de modernidad. En efecto, de acuerdo con la interpretación convencional, el sujeto moderno nació en el proceso de pensarse como soberano de sí mismo, libre del anclaje de la tradición, libre del anclaje de la tradición. La suya fue un nuevo tipo de subjetividad autorreferida y unitaria, capaz de interpretar el mundo desde instancias autónomas, de desarrollar una racionalidad económica proyectiva y de negociar nuevas fórmulas institucionales para la convivencia social. Los cánones de ese eje modernizador habrían surgido en el norte de Europa a lo largo del siglo XVI, por lo que los cambios sociales, culturales y políticos normalmente asociados con la modernidad habrían estado ausentes del entorno civilizatorio iberocatólico. Según esta versión, la modernidad iberoamericana habría sido en realidad una contramodernidad, cuyos efectos retardatarios se manifestarían como decadencia económica, oscurantismo religioso, retraso científico-cultural e incapacidad política. Pero también podemos reconocer un diagnóstico diametralmente opuesto, el de los defensores de una supuesta cultura espiritualista y épica de raíz ibérica que afirmaría su superioridad moral frente al consumismo decadente de la modernidad del norte. Aquí acaba el fragmento que he leído entero y que hace una muy buena presentación bueno, al menos hace una muy buena presentación de la introducción y de la sensación que de todo el libro. En esa misma página, ya un poco más abajo, como veis en la parte final de este texto que he leído, introduce el asunto de la modernidad y de las diversas modernidades, de la que este movimiento cultural que él defiende establece que es una de ellas. Al final de la página 14, yo creo que puedo ir dando las referencias porque creo que todos tenemos las mismas páginas, ¿verdad? Es el mismo libro, mismo texto para todos. Me da la sensación de que no hay ninguna versión diferente, por lo tanto, justo las últimas líneas de la última frase de la página 14, la leo porque da ejemplos de modernidad. Dice, movimientos de la modernidad fueron el Renacimiento, la Reforma Protestante, las revoluciones científicas o la Ilustración, pero también el encuentro con el otro, de este lado del Atlántico, o el sincretismo cultural forjado a raíz del mismo. Como veis, aquí aparece el asunto del otro, el asunto del sincretismo cultural. De las eticidades, claro. Sí. A ver, hay otro elemento importante en esto, que yo solo lo he leído, o sea, en Suárez. Suárez rompe con Aristóteles, o sea, porque lo dice Suárez, rompe con Aristóteles y rompe con Santo Tomás en un punto. Para Aristóteles, la polis, la comunidad organizada, genera, mediante su propia actividad, praxis y poiesis, produce la civilización, produce el hacer que genera los materiales que consumimos y todo. Pero la praxis, la comunidad, el ser humano en la comunidad puede replantearse cuáles son los objetivos. Deliberamos sobre los objetivos, no sobre los fines. Los fines, Aristóteles, esto sí que es una cita aristotélica, yo de Santo Tomás, no sé, pero de Aristóteles sí que puedo. Para él los fines son electos como finalidad, como forma que nos permite vivir bien. Y hay un etos bueno y luego lo que puede pasar es que se deteriore. Pero para él no cabe en la cabeza la historicidad de las culturas materiales de vida, las culturas civilizaciones, los etos, los ete. Suárez dice que sabe que Aristóteles dice eso y que sabe que Santo Tomás dice eso y dice, no, el ser humano puede
elegir sus fines. O sea, es consciente de la diversidad posible de culturas materiales de vida sin que unas sean mejores que las otras, porque para Aristóteles sería una evolución, decadencia, volver, o sea, la historicidad no está en el pensamiento griego, no está en el pensamiento. Bueno, en Aristóteles tampoco está la idea de humanidad, o sea, y de derechos universales humanos, eso viene del estoicismo, que también está desde Vitoria en esta escuela, la síntesis aristotélico. Bueno, este es el elemento de... Sin esto no se podría pensar como un intelectual jesuita va a la China y dice, queda tan asombrado que pide que la misa se pueda decir en chino clásico. O sea, es la consideración de que todas las eticidades son iguales y son válidas. Este es el gran debate el gran debate que se habla incluso dentro de la Iglesia católica. Bueno, en torno a la libertad, que es el debate. De hecho, el debate de la ciencia condicionada partiría de un elemento previo que yo nunca me acuerdo de citar, que es el libre albedrío, ¿no? O sea, bueno, después de todo, la obra de Calderón es sobre el libre albedrío, digamos, ¿no? Bueno, la interpretación esta de la historicidad humana es una inflexión sobre la idea del libre albedrío. En la inflexión, en la versión moderada, el ser humano tendría la posibilidad de hacer el bien o el mal, de hacer bien conforme a Dios ordena o pecar, pero no, fijaos que estamos hablando de que hay una tradición filosófica que interpreta el libre albedrío como autoconstrucción ética humana. Es la versión jesuita y franciscana frente a la dominica, que sería más la otra versión. Ninguna de las dos sería predestinatoria, esas serían luteranos y sobre todo luteranos y calvinistas, pero aquí, dentro del tema del libre albedrío, tendríamos esta versión que es el desarrollo dentro de la idea del libre albedrío de esta asombrosa comprensión de lo que es la modernidad, la historicidad ontológica del ser humano, del ser humano, ¿no? Y los fetos como alternativas. Esto es lo que explica que no es que los franciscanos no tuvieran ojos y estuvieran locos cuando ¿cuál es? La Catedral de Oaxaca, el árbol de la vida que hay pintado tiene un tronco que es la serpiente Quetzalcóatl. Se dejaron, no se dieron cuenta de que está... No, es que si todos los setos son valiosos, no hay por qué renunciar a las grandes síntesis orgánicas, ¿no? Este sería el asunto que están comprendiendo estas personas. Es muy valioso en general es muy valioso siempre toda la elaboración de Curi Camacho. A veces se extralimita y coloca la filosofía de la filosofía esta de la ciencia media como alguna vez cuando se extralimita adopta la versión ilustrada. Las cosas ocurren porque una minoría dirige el mundo, ¿no? ¿Por qué hay religión? Porque una banda mafiosa nos engaña y nos lleva a la religión. ¿Por qué hay laicidad y ateísmo? Porque los hombres de la luz nos han enseñado todo. No. Bueno, a veces se pone así. Cuando se pone un poco severo, se le va la mano y parece como si... pero lo normal es que piense la filosofía suareciana como comprensión del nuevo mundo contemporáneo y como filosofía orgánica del mundo contemporáneo, ¿no? A veces se pone en plan ilustrado. Cuando critica la ilustración, no sé si habéis llegado, se pone en plan ilustrado. No sé qué matanza... Bueno, los campos de concentración ocurrieron como fruto de la ilustración. ¿Qué más quisieran los ilustrados? A ver, la ilustración es una ingenuidad que piensa que el mundo lo hizo él. Y pues a veces se le va la mano con la filosofía jesuita. Dice que fue la que generó el mundo, ¿no? Lo normal es que lo coloque como organicidad. Insisto,
tenéis que decir más cosas, vais interviniendo libremente. Paso a la página 15. En la página 15 poco que leer. Parece que no es necesario, se puede... Leo en la línea 10, más que nada porque sitúa cronológicamente, dice, en el periodo formativo del siglo XVII, la versión jesuita reclama la atención debido al diálogo ricamente articulado que le dio expresión intelectual espiritual y debido también al trabajo de estudiosos modernos que intentan reconstruir ese diálogo. Eso de ningún modo significa descuido del siglo XVIII, si tenemos en cuenta que esta es la época cuando expulsan a la Compañía de Jesús y madura ese debate. Nada más. En el último párrafo, el final de la página, no lo leo, se queja, como veréis que se queja reiteradamente, y esto es una batalla, una pelea que ya entabla desde, imagino que se desarrollará ferozmente a lo largo del libro, se queja amargamente de la infravaloración de esta cultura que él va a defender por parte del pensamiento intelectual moderno, contemporáneo en México. Se queja de esa infravaloración de lo novohispano, por supuesto de lo fundamental del pensamiento jesuita, incluso de lo que él considera la validez o la vigencia que sigue teniendo este pensamiento. Paso a la página siguiente, a la página 16. Insiste en las primeras líneas en la escasa simpatía que dice de algunos escritores contemporáneos, casi todos mexicanos, poca simpatía hacia el mundo novohispano por su íntima vinculación con el catolicismo. Perdón, Joaquín Orriolas, ¿has escrito algo? ¿Me Sí. preguntas? A ver, no quería interrumpir. Yo creo que hay dos formas de intervenir. Una, interrumpiendo el discurso y metiendo algunos temas, y otra, como he hecho yo con la nota que he puesto, haciendo una interpretación particular de algunos párrafos que la podemos compartir a través del chat sin interrumpir al orador. Yo es que no manejo chat, ni chat ni foro. Bueno, pues es cosa de aprender. Como Bueno, nos vamos haciendo a nosotros mismos, sí. nos tenemos que hacer chateadores. Lo que pasa es que entonces yo me lo pierdo. No, bueno, lo pones al lado y lo puedes ir leyendo. ¿Puedes volver a poner la nota? La puedo leer, pero entonces ya no cumplimos el propósito que tiene Joaquín, que es no interrumpirme. Pero así que... No hay que leerla porque está puesta para todos. La leo entonces. No. ¿No? Si pongo algo en el chat es para que lo lea la gente por su cuenta, cada uno. Vale, de acuerdo. Bueno, que sepas que no, como ya insisto en ello, tú decides, no molesta que puedas interrumpir e intervenir directamente. Como veáis, como cada uno que Pero como es una nota a pie de página, pues mejor no interrumpir. Vale, si es cuestión más, entiendo yo, si es una cuestión más de contenido y de discusión, pues entonces lo hacemos oralmente, ¿no? Estoy leyendo la nota. Por primera vez en mi vida abro la... Vale. ¿Ves? Ya vamos aprendiendo, vamos haciéndonos... Has aprendido sobre la mano, haciendo caminos. Sí. Y si digo saltar el primer mensaje, ¿qué pasa? Por abajo, saltar el primer mensaje. No hagas preguntas difíciles, Joaquín. No. Tú puedes escribir también ahí si quieres y enviar el mensaje a todos o a alguien en particular. No sé hacer esas cosas todavía. Ya te enseñaremos, no te preocupes. En un par de sesiones aprendes. Venga, sigamos. Vale, venga, va. Vale, si no hay ningún comentario más, seguimos. Vale. Bien, como veis aquí se carga amargamente de la antipatía de la intelectualidad mexicana contemporánea, que él entiende que es por el vínculo de la cultura barroca novohispana con el catolicismo. Sí que leo el final de ese primer párrafo largo de la página 16, que dice: el universo jesuita, son las últimas líneas, las últimas dos frases del primer párrafo de la página 16. Dice: el universo jesuita se yergue sombríamente en su camino, aliado a fuerzas y tendencias cuyo rechazo es motivo de orgullo para un sector moderno de intelectuales mexicanos que consideran que su misión principal es irse de este mundo de una manera decente y no como bastardos oscurantistas. Esto puede explicar la desconfianza o las opiniones negativas de estos escritores
respecto a la función del barroco en la historia nacional. Paso a la página siguiente, a la 17, y leo... Yo quería decir algo sobre esto, en la página 17 hay una nota a pie de página. Bueno, antes, la verdad es que Ahí va a leer. un poco de vergüenza intervenir porque mi desconocimiento del tema es total. Es decir, hablo desde pozos de ignorancia, pero en la página 17 hay una nota a pie de página que a mí me ha sorprendido, ¿no? Aquí, en la página dice... sin duda, sí, leo, si no os importa. Dice, no, la iba a leer, sí. Sin duda este fue el lamentable caso de Octavio Paz cuando abordó la teología en su obra sobre Sor Juana Inés de la Cruz. No conocía la teología de la época y se aventuró a emitir juicios descalificándola. Yo la verdad me he quedado sorprendido porque esa biografía o esa aproximación a la obra de Sor Juana Inés de la Cruz la leí de joven, ¿no? Hace muchos años. Mi memoria acuña muy mal sus monedas, no me acuerdo, pero me pareció deslumbrante desde la primera página hasta la última página. Y no solamente a mí, sino recuerdo algunas reseñas de la época donde ponían esa obra de Octavio Paz no por las nubes, sino por los cielos, ¿no? Él aquí dice que no conocía la teología de la época. Yo la verdad es que no entiendo por qué afirma eso, pero me parece sorprendente, sinceramente, ¿no? Simplemente eso. Y la nota siguiente también me parece muy sorprendente, ¿no? Porque aquí dice, sobre los ejemplos, bueno, aquí cuelgan un texto donde dice, tampoco hay por qué enorgullecerse de que la mayor parte de las ideas y opiniones que muestran tan pobre comprensión del mundo de la Nueva España, y en algunos casos tan cerrado racionalismo dieciochesco, positivismo decimonónico y helado cientificismo contemporáneo, bueno, no sé, hay muchas cosas ahí metidas, tengan como protagonistas a intelectuales mexicanos, ¿no? Entonces, en la nota dice, sobran los ejemplos de articulistas que copan los medios de comunicación llenos de prejuicios que nunca documentan en el sentido estricto del investigador. Y aquí dice, sus monólogos semanales sobre lo mismo son proverbiales. Sin duda, ser jacobino, ateo, escéptico, racionalista, laico, hedonista, y mete aquí, o neoliberal, puede ser condición de sabiduría. Bueno, esto es una ironía muy fuerte, ¿no? No sé. No lo es negar sin más el mundo de contrarios que es la Nueva España, cuando se tejen reflexiones sobre política, sociedad o cuestiones que atañen al etos mexicano y a veces cuando se tejen reflexiones y juicios alrededor de cuestiones graves que atañen al ser humano. A mí también me ha parecido sorprendente esta especie de, entiendo yo, descalificación, ¿no? Sus monólogos semanales sobre lo mismo son proverbiales. Sin duda, ser jacobino, pam, 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 pam. Bueno, no sé, yo como me siento ahí parte de los ateos y los escépticos y los racionalistas, de los laicos y los jacobinos, pues no sé, me he sentido incómodo con ese tipo de afirmaciones, ¿no? Y luego hay más, pero no quiero interrumpir más la lectura. La nota 3 tampoco me parece nada convincente. ¿Qué nota? La siguiente, la nota 3. Bueno, Esa estamos parte ante cuelga un texto, no sé, un poco, no sé cómo decirlo, un poco... Aquí dice, no sé, tendría que leer, pero dice, aquí no hay lugar para la intuición del metafísico. Entonces cita a San Agustín, Avicena, Maimónides, pam, pam. El poder interpretativo del teólogo. Cita, pues, Dusan Scoto, Enrique de... Te estás yendo ya para la siguiente página. Estás yendo a la siguiente página ya, Salvador. Ya. Bueno, no interrumpo, sí. perdona. Es que No. Me sale mal interrumpir, perdona, disculpas. Aquí es una argumentación muy violenta en un debate mexicano, no hispano, digamos, ¿no? Yo lo único que podría decir a favor del ausente que es Curi Camacho es que México tiene una república constantemente o casi siempre con presidentes que son liberales y son incluso masones. Soy ateo, y la inmensa mayoría de la población era católica. No se entiende la democracia que podría ser eso. No era democracia, claro, o sea, pero en los mundos democráticos los etos reales tienen que expresarse y ser recogidos, ¿no? De hecho, a ver, es muy distinto, ¿no? Para mí, yo soy comunista, soy ateo. Cuando he ido
cuando he ido, es una cosa que molesta a algunos compañeros que yo he contado alguna vez, cuando he ido al Princesa Sofía de Madrid, bueno, uno va a ver siempre el Guernica y luego siempre va a ver yo, a Renau, que es el gran cartelista de la Guerra Civil Española. Y hay una fotocomposición de Renau que mandó a París que me dejó helado. Es fotocomposición. A la izquierda hay una mujer con peto que sale de una fábrica, con pantalón de peto que sale de una fábrica, sonriendo con otras mujeres, todas obreras con pantalón de peto riendo, y ese es el progreso. Y al lado hay una mujer con un traje lagarterano lleno de cruces, y esa es la reacción. Entonces uno dice, hemos perdido la guerra. Si los malos son el campesinado católico, hemos perdido la guerra. Este es el susto que me llevo o que me he llevado las veces que he visto esa fotocomposición. Campesina, cruces, si el campesinado es el católico, es lo malo, la guerra civil está derrotada. Bueno, aquí es mucho más beligerante, mucho más fiero, pero bueno, esto es un debate novohispano. Yo hoy, como hago de guía de lectura, me permitiréis que no dé mis opiniones personales sobre el asunto, porque como iremos haciendo rotaciones, ya las daré en otras ocasiones, porque si no me lío mentalmente, ¿vale? Me limitaré, por eso os cedo hoy este lugar a vosotros. Sigo, si no hay más comentarios, sigo leyendo. Leo justo el segundo párrafo, después del número que da la primera nota que ha leído Salvador, que la iba a leer, como ese ejemplo así que da de intelectuales que menosprecian o infravaloran o no comprenden la aportación del catolicismo barroco, novohispano, etc. Segundo párrafo dice, no honra a estos críticos, ya creo que lo leía Salvador, el hecho de que las obras de teólogos, filósofos, filólogos, poetas, historiadores y corrientes místicas novohispanas jamás sean citadas, puesto que no están interesados en ellas. Y cuando se hace, arte, pensamiento y cultura novohispanos son considerados desde una perspectiva ilustrada, neoilustrada o posilustrada, lo que impide comprender el espíritu de ese tiempo. Y acá acaba ese párrafo, salto 4 líneas y acaba ese párrafo diciendo: la mayor parte de las ideas y opiniones que muestran tan pobre comprensión del mundo de la Nueva España y, en algunos casos, tan cerrado racionalismo dieciochesco, positivismo decimonónico y helado cientificismo contemporáneo, tengan como protagonistas a intelectuales mexicanos. Paso a la página siguiente. Y efectivamente, como también adelantaba Salvador, ya en la página 18, en el segundo gran, después de ese primer párrafo que se acaba, hay no lo leo, reclama el lugar reivindica un lugar intelectual, cultural para metafísicos, teólogos, sabios, místicos, etcétera, etcétera, etcétera. Y cita, como veis, ahí algunos nombres: Agustín, Avicena, Maimónides, Duns Scoto, intelectuales mexicanos, etcétera, etcétera. Bien. No comento nada más de esta página porque hace alguna referencia por esto a diversos autores mexicanos o nombres que formarían parte de este debate, de estos asuntos que lo ha mencionado. Paso a la página 19. Bueno, yo recuerdo, exacto, cuando yo salte, perdón, de lectura y vosotros queráis comentar algo, me interrumpís también. Cuando yo salte, el que considere que hay algo de comentar, me para y me... En la lista de nombres que da aquí, como si fueran un solo frente, es muy dudoso. O sea, Etienne Gilson dice cosas absolutamente distintas y enfrentadas a lo que es un gran filósofo católico. Bueno, él lo recomendaba, yo he leído un libro de él. Es un filósofo católico que se enfrenta totalmente a la filosofía católica suareciana. Él es un absoluto tomista. Tiene mucha grandeza en el sentido de que Etienne Gilson reconoce que la escolástica del 17, que viene salida hacia adelante y que va hacia
hacia Spinoza, hacia Leibniz, etcétera, etcétera, es la escolástica hacia Kant, hacia Wolff, es la escolástica de Suárez, pero a él le parece esto muy mal, muy mal. Él tiene la teología tomista. Hay uno de los temas que hay aquí, es el tema de la existencia. Para Suárez, nosotros nos damos a nosotros mismos la existencia porque Dios nos lo ha permitido. Para Santo Tomás, la existencia nos la está dando constantemente la divinidad, ¿no? Y aquí hay Entonces, Duns Scoto estaría más bien en la línea opuesta a esto. Avicena estaría un poco en la línea favorable a esto, a Gilson. O sea, aquí hay una mezcla de muy distintos autores que evidentemente Avicena era creyente, Maimónides era creyente, Santo Tomás era creyente, Gabriel Zubiri, Gilson es pero Duns Scoto también, pero Duns Scoto ya se sitúa en otra línea. Es chocante, con todo, que no cite al otro, al franciscano posterior, al llamado siempre padre del nominalismo, a Ockham, y hay que hacer constar que no lo cita. Y bueno, y algunos otros, ¿no? O sea, aquí... pero Duns Scoto ya está elaborando una filosofía más aristotélica. Averroes, que es totalmente la vuelta al aristotelismo, no los cita, siendo como son creyentes también, ¿no? O sea, aquí hay una cosa muy... Y la mezcla, bueno, de San Juan de la Cruz, que bueno, tiene su obra en realidad es una filosofía del viaje interior. No sé si habréis... Bueno, es lo mismo. Es interesante que cite a Mercado y a Antonio Rubio. Estos autores los citaban muy a menudo los cita en sus conferencias grabadas Enrique Dussel, como filósofos que deberían ser conocidos, porque Antonio Rubio escribe, según decía Dussel, una lógica que es la lógica que es leída desde Lyon a Filipinas. Es normal, porque si fue editada en México, a Manila, desde Roma, o sea, la gran lógica del momento, y Mercado como un gran economista. Ambos editan en México, ¿no? Las imprentas mexicanas del siglo XVI. Pero es que, desde mi punto de vista, perdonad que interrumpa de nuevo, es la última vez. Es que aparte de las ausencias posibles y la diversidad, es como él toma posición, él cita los suyos, ¿no? Y además los cita como los cita, ¿no? Aquí no hay lugar para la intuición del metafísico, lo cual parece implicar que él vindica la intuición del metafísico. El poder interpretativo del teólogo, cita los que cita, ¿no? Dando valoración positiva de esa interpretación del teólogo. Ni para la profundidad de vida, interioridad y sentido del misterio del santo y el místico. También eso lo cita positivamente, y ahí pues cita autores, yo no conozco casi a ninguno de ellos, pero pues no sé si Simón Weil y Santo Tomás tienen mucha vinculación, tal vez sí, no lo sé, ¿no? No sé. Simplemente que ahí cita los que cita, los suyos, digámoslo así, y luego aparte, digamos, que les caracteriza de una forma positiva con esas etiquetas, intuición del metafísico, el poder interpretativo del teólogo, patatín. Bueno, simplemente eso. No. Yo discrepo, yo creo que no son los suyos. ¿No? Porque no puede ser los suyos Karl Barth y Urs von Balthasar. Por cierto, es una U, no HH, es HU, porque son contradictorios. Lo que dice es que en lo que aparece en los medios de comunicación mexicanos en relación, con algún tipo de relación, bien sea denigratoria o para hacer alguna referencia a algún personaje de la época como Juan Inés de la Cruz, en el caso de Octavio Paz, lo hacen con un desconocimiento profundo de la época y de los autores que pueden ayudar a entender la época. ¿Qué autores son? Los metafísicos, los teólogos, los sabios y los místicos. Además de, obviamente, los propios autores y en particular los propios autores novohispanos y en particular los jesuitas.
Yo creo que no es una relación exhaustiva de autores que él considera que hay que leer o a los que hay que leer. Da la impresión, tal como está escrito, que se le han ido ocurriendo esos nombres, algunos ciertamente pueden tener una importancia grande en la formación de su pensamiento, pero no es que son los suyos. Aquí lo que importa es que para leer la historia de México en los siglos de la Nueva España, hay que tener una cierta empatía con esa época a partir de las claves culturales de esa época. Es decir, y las claves culturales no es el racionalismo del siglo XIX, son los metafísicos, los místicos, etc. Eso entiendo yo. Pero eso, Octavio Paz, pero eso que tú dices, que yo estoy de acuerdo, a Octavio Paz que critica, si no recuerdo mal, repito, mi memoria es mala, eso lo hace. El critica a Octavio Paz por no tal, y si no recuerdo mal, en su obra sobre Juan Ignacio de la Cruz, no sé, él hace esas cosas. Otra cosa es que le falte conocimiento suficiente. Yo ahí no me meto, no lo sé, ¿no? Pero esa crítica a mí me parece que es una crítica poco fundamentada si el punto es ese, ¿no? Pero bueno, puedo equivocarme porque no tengo fresco el libro de Octavio Paz. Unos segundos por si alguien quiere decir algo y si no, continúo con el texto. Página 19. Primer párrafo después de los asteriscos. Bueno, aquí empieza por empezar una discusión sobre problemas teoréticos, problemas de interpretación, de exégesis, un poco discutiendo los problemas con que él se encuentra para enfocar el trabajo, el estudio que hace. Leo en este párrafo segundo, a partir de la línea 10, que dice aproximadamente 2, 3, 4, 5, sí, la línea 10 dice, por ejemplo, la interpretación de la obra de Francisco de Suárez a la luz del problema filosófico de la esencia da una lectura totalmente distinta de los problemas del ser que la que hagan quienes afirman el ser como existencia. Asimismo, la interpretación del Antiguo Testamento a la luz del acontecimiento crístico da una interpretación totalmente distinta de las instituciones, personajes y acontecimientos de la Biblia que la de los rabinos o místicos judíos. Paso. Antonio, no quería interrumpir más. Es ignorancia. Yo esto no sé, no lo entiendo. Si alguien me explica este párrafo, por ejemplo, la interpretación de la obra de Francisco Suárez a la luz del problema filosófico de la esencia da una lectura totalmente distinta de los problemas del ser, la que hagan quienes afirman el ser como existencia. Esto no lo capto, se me escapa. Yo no sé si Cristina podría explicar cuál es la teoría de la existencia defendida por Santo Tomás de Aquino. Yo no he, cuando lo he leído, perdón, cuando lo he leído con el mismo propósito que Salvador. Lo que pasa que no con tanta anticipación. No pretendía que se me aclarase hoy, pero sí que pretendo que se me aclare a lo largo a medida que me introduzca y estudie la obra y podamos ponernos en contacto. Pero reconozco que lo he hecho con el mismo, he leído justamente estas líneas con el mismo propósito que Salvador. Intentar ver que hay cosas que tengo que intentar saber de qué van. Si alguien quiere decir algo. ¿Cristina? Sí. Sí. ¿Me escucháis? Sí, no te vemos. Espera, es que... Pero te oímos. Te oímos. Estoy caminando por una carretera. Así a grandes rasgos, la diferencia entre la esencia y la existencia para Suárez y para Aquino, si las esencias existen, esencias es pues hombre, piedra, animal, lo que sea, si existen, o sea, si están en el mundo objetivamente, es porque Dios les da existencia. Porque una cosa no puede darse existencia a sí misma. Tiene que ser Dios. Dios es pura existencia. Y Dios desde fuera de las esencias les da existencia todo el rato. Entonces Dios predestina. O sea, Dios te va a dar la existencia que Él te ha querido dar, como hombre o como piedra o como lo que sea. Y cada vez que como hombre tú haces algo nuevo, o sea, tomas una decisión, actúas,
es Dios moviéndote, dándote una nueva existencia. Porque, según Aristóteles, toda cosa tiene que ser movida por otra cosa. Entonces, Dios mueve. Ese es el tema de la existencia en Aquino. Entonces, lo que hace Suárez es decir que la esencia humana, o sea, los hombres, tienen la capacidad de darse existencia a sí mismos. O sea, obviamente son creados por Dios, pero una vez han estado creados, una vez están en el mundo, están vivos, la existencia se la dan a sí mismos. Ellos deciden libremente, ellos obran libremente, y ellos se crean a sí mismos porque Dios nos ha concedido ese poder. Entonces, la existencia para Suárez ya no va a ser algo que nos da Dios desde fuera, sino una aptitudinalidad de las esencias. O sea, las esencias tienen la capacidad de existir, de darse existencia. Y esto es lo que insinuaba antes Joaquín, esto ya empieza a venir con Escoto, que ya se separa de aquí. Entonces, lo que les pasa, es que hay camiones, lo que les pasa a los tomistas es que como Suárez no conserva esta teoría de Aquino, de la existencia, de las existencias que se dan desde fuera, pues le llaman a Suárez esencialista. Y para ellos es como un retroceso hacer una metafísica esencialista después de que Aquino nos trajese toda esta existencia tan maravillosa. Conforme avanza el seminario y yo no esté en una carretera, sino que pueda estar en mi casa y todo esto, os hablaré mejor de todas estas cosas y me las puedo preparar bien. Pero bueno, así a grandes rasgos, el tema es este. Vale. Continúo si no hay más comentarios. Ahora vienen leeré una serie de fragmentos que vienen relacionados con esta discusión que hace en esta parte de la introducción. Perdón una cosa. Esta es una guerra tremenda entre Báñez y Suárez, ¿eh? Esta es una guerra tremenda entre, o sea, la filosofía Molina, Suárez, Fonseca. Fonseca es portugués. La gran filosofía suareciana, aceptada también enseguida también por los franciscanos. Ockham era franciscano, Escoto era franciscano, bueno, muy anteriores, ¿no? Y la dominica de Báñez. Y aquí es donde los dominicos llaman a los suarecianos pelagianos y los suarecianos llaman a los dominicos calvinistas. Se está hablando del libre albedrío y la predestinación, pero en unas claves de proyecto civilizatorio. Quizá Cristina pueda decir más cosas al respecto. Yo, desde luego, lo que no entiendo es la posición, el retroceso de los dominicos desde la posición previa de Vitoria. Pero esto... Carlos Ogaya, ¿tú eres el que has hecho una tesis sobre justnaturalismo? Bueno, Carlas y yo hemos tenido conversaciones sobre justnaturalismo. Vale. Sí, pero de esta filosofía yo apenas he estudiado, o sea, es todo por aprender. Vale, bueno. No puedo Si decir puedo mucho. añadir algo, lo que he dicho sobre la existencia, o sea, cuando Suárez se pone a teorizar que la esencia humana puede darse existencia a sí misma, que esto está en sus disputaciones metafísicas, esto es en apoyo a lo que Molina está intentando hacer en su debate sobre la libertad humana y los futuros contingentes. Hemos comenzado con la ciencia media, pues cuando Molina está defendiendo que el ser humano decide libremente y que no está predestinado por Dios, Suárez está teorizando que la esencia humana puede darse existencia a sí misma. O sea, la metafísica de Suárez está dando apoyo a toda la teoría de Molina sobre los futuros contingentes y sobre la ciencia media divina. Que Suárez cambia un poco lo de la ciencia media de Molina, lo va a llamar congruismo, creo. Pero bueno, eso es otro debate. Y ya está, eso. Muchas gracias. Gracias por las condiciones en que asistes y por el esfuerzo que haces, Cristina. Bueno. No, pero solo va a ser un par de sesiones, después ya termino. De hecho, estoy entrando a una universidad tomista ahora mismo y en un par de sesiones estaré como en condiciones normales. Bueno, estupendo.
esperaremos ansiosamente. Bueno, a una universidad tomista entra, ¿eh? A la Universidad de los Jesuitas de Boston. Está entrando seguramente. Vale. Vale, continúo. En la página, bueno, como os decía, leeré unos fragmentos de este. Perdona. Gabriel, sí. Claro, desde otra posición o desde otra disciplina, cosas de las que habéis dicho ahora y también de las que ha dicho Salva, claro, yo las leo no tanto, cuando he leído estas páginas, lo que más me ha interesado no ha sido la discusión filosófica, que yo pienso que él la deja para más adelante aquí. Él está, desde mi perspectiva, ¿no? El que él está argumentando es básicamente cómo hay que tratar de acercarse a estos filósofos de los cuales yo no conozco absolutamente nada, del siglo XVII. Y él viene a decir, y por eso se enfada tanto las páginas anteriores, dice, es que hay que tratarlos desde lo que vosotros decís el etos, y yo diría el contexto histórico en el cual ellos, digamos, tuvieron sus trifulcas. Y en el contexto no solamente histórico, sino también cultural, porque todas estas páginas de la 15 y 16 van para centrar después, a mi entender, lo que dice en la página 22, que es cuando él fija cuál será su método o su metodología, digamos, de argumentación histórico-filosófica, diciendo que, bueno, él va a hacer todo eso que recrimina a los otros, ¿no? En primer lugar, él va a ir a los documentos, ¿no? En segundo lugar, intentará explicar el porqué, las razones de ese proyecto, y lo que más digamos, menos entiendo, ¿no? Que es el último punto, que es que no entiendo bien su argumentación, es esa historia después, digamos, de ese relato, de ese etos que hubiera podido ser y a lo mejor no fue, y que seguramente hubiera dado otro perfil histórico-político, ¿no? a México, ¿no? Por tanto, yo cuando se mete con todos estos autores y tal, la idea, ¿no? que yo he sacado básicamente es eso, ¿no? Es el intentar decir, si no nos acercamos a ese periodo con conocimiento y cierta empatía, pues no acabaremos de entender cuál era el proyecto filosófico que había tras esos individuos, ¿no? Y por último, hay una cosa, en la página 13, la primera línea dice, el propósito de esta obra es estudiar el siglo XVIII novohispano. Yo creo que es un error, querrá decir el siglo XVII, porque prácticamente todos los autores que cita a lo largo de la obra, hay muy pocos que sean de principios del XVIII, ¿no? Parece que básicamente entiendo yo, es del XVII, ¿no? Puede ser porque dice Gabriel en la página 15, sí, después... el periodo formativo del siglo XVII y finalmente el siglo XVIII, sí. Tal, es la época en que se expulsa y madura ese debate. Sí, creo que él lo precisa en la página 15. Es verdad. Ya está. ¿Continúo? Vale, bien. En la página 20 decía que leeré algunos fragmentos de estas páginas que vienen en relación a esto que hablaba, que concluyen en esto que comentaba Gabriel ahora mismo. Un poco aquí estas disquisiciones que él hace sobre su enfoque histórico, sobre su método de estudio. Dice en la página 20, al principio, leo unas primeras líneas del segundo párrafo, a partir de la tercera línea. Dice, el resultado obvio y natural de este antagonismo por parte de intelectuales mexicanos fue que, dado que los guardianes autorizados de la cultura barroca descuidaron este terreno, inhibidos ante el qué dirán, señal evidente de la cultura de gueto que todavía se mantiene en el catolicismo, surgieron todo tipo de derechas
charlatanes y soñadores que lo asumieron como si fuera propiedad privada. O desde las izquierdas se hicieron o se hacen las más fantásticas afirmaciones con veleidades de interpretaciones legítimas del barroco, desde brillantes equívocos y tergiversaciones hasta los más pintorescos disparates, Sor Juana, lesbiana y feminista. Sigo leyendo. Ya en la misma página 20, las últimas 4 líneas al final de la página 20. Dice, sigue ahora durante varios fragmentos que leeré en este asunto, hasta la página 22. La comprensión histórica pone así en juego todas las paradojas de la historicidad. ¿Cómo un ser histórico puede comprender históricamente la historia? ¿Cómo actualiza significaciones susceptibles de ser retomadas y comprendidas por otro ser histórico que sobrepasa su propia situación histórica? Se presenta de este modo un problema que encontraremos al final de nuestra investigación y al que nos hemos referido más arriba. Es el problema de la relación entre la fuerza y el sentido, entre la vida que conlleva una significación y el espíritu capaz de encadenarlos en una sucesión coherente. Salto unas 8 líneas y sigo leyendo un poco más abajo hasta el final de la página 21. Dice, esta relación entre interpretación y comprensión vincula los problemas técnicos de la exégesis con los problemas más generales de la significación y del lenguaje. Ahora bien, lo anterior de ningún modo significa que solo me mantenga dentro del ámbito teórico del lenguaje. Entra aquí en un asunto muy importante para mí. Y ante el problema delicado y controvertido, que es la salida del lenguaje fuera de sí mismo y de su capacidad de reorientación. Es decir, ante la cuestión del relato o narración. Esta obra se detiene ante el problema que plantea la epistemología de la historia, alejándome del problema de la narración. Y hace una nota a pie de página que voy a leer, porque dilucida esta cuestión, expone su opinión al respecto. Paul Ricoeur, en su obra Tiempo y Narración, se ocupa en exclusiva de un problema. ¿Hasta qué punto la historia es un relato? Su solución está determinada por una era dominada por Fernand Braudel y por la Escuela de los Anales, una era en la que se había asistido al declive del acontecimiento y de lo narrativo, de la historia política, de la historia diplomática, de la historia de las batallas, etc., en provecho de una historia más estructural que tomaba en cuenta unas fuerzas que evolucionaban lentamente y, por ende, de larga duración. El trabajo de Ricoeur es ciertamente admirable, en especial su tratamiento sobre los mecanismos que operan desde el interior mismo del lenguaje, configuración, y la transformación de la experiencia viva del lector por efecto de la narración, reconfiguración. Sin embargo, las relaciones entre memoria e historia, el concepto de acontecimiento y el problema de la epistemología de la historia que aquí emprendo, documental, explicativa y fundacional, me alejan claramente del problema de lo narrativo. Es importante porque, como veis, toma partido, opta por un tipo de visión del trabajo histórico, etc. Si no tenéis nada que decir, en esta página que ya hemos saltado, con la cita esta, en la página 22, veis que al principio, cuando hace va detallando en lo que ya Gabriel avanzaba, intentar clarificar los diversos niveles de cientificidad, que él dice literalmente, de la historia. Habla en primer lugar de la historia documental, para dilucidar, distinguir entre lo verdadero o falso. En segundo lugar, alude a una historia explicativa, discusión sobre las corrientes filosóficas, teológicas, las diversas fuerzas sociales, económicas, etc. Y en último menciona, dice, donde se forjan las categorías más relevantes, como el barroco novohispano o la Virgen de Guadalupe, adoptando aquí la noción de historiografía, es decir, en sentido fuerte. Historiografía en sentido como escritura de la historia. Bien. Yo a Ricoeur no lo he leído. Sí que he leído a un autor que me parece que va en unas claves semejantes a Gadamer, ¿no? Poner los horizontes intelectuales en comunicación. A mí con todo, bueno, es cierto que cuando hablamos de la historia estamos reflexionando
sobre la historia y estamos haciendo un acto epistémico o gnoseológico. A mí me interesa mucho más insistir y está defendiendo una posición fuerte de aproximación y de elaboración de muchísimas campanillas. O sea, detrás de las posiciones de Curi Camacho hay un posicionamiento de gran nivel. A mí, yendo a lo salvaje, me interesa más la historia como ontología, como realidad humana, no como historiografía o como aproximación hermenéutica desde nuestro mundo, y que ya me daba a mí me daba ya por totalmente de acuerdo cuando decía que hay que acercarse a los autores con empatía. Si uno no lee a Aristóteles con empatía, no va a entender nada. Si uno no lee a quien sea, ¿no? O sea, y luego el mundo, la propia cabeza te ayuda a situarlo en el mundo moderno, ¿no? Pero, bueno, yo precisamente el mensaje de Suárez, que somos el ser histórico, no la historia como historiografía y como un problema hermenéutico de cómo nos aproximamos al conocimiento. Vale, pero a mí me interesa más la otra parte. O sea, y ahora sí que estoy haciendo yo mi acto de militancia, ¿eh? El acto de militancia de decir que ante una situación en un momento de debate tan refinado, decir, no, somos el ser histórico. No solo la historiografía no es solamente ni narración, ni reflexión hermenéutica, ni no sé qué, es ontología. Somos el ser histórico y por eso nos podemos autocambiar. Aquí es mi acto de militancia, ¿eh? O sea, aquí estoy siendo tan a saco como antes él. Me interesa más este otro elemento que todo esto, este problema complejo que él plantea de la hermenéutica entre épocas, las aproximaciones de horizontes y tal. Que eso es muy fenomenológico, porque Riquet, hasta donde yo sé, y lo sé por terceras lecturas, no he leído Riquet, he tenido esos 3 volúmenes, pero no los he leído. Es una fenomenología estilo... Bueno, es lo mismo. Pues acaba diciendo en esto, después de presentar esta historia documental, después esta historia explicativa, hasta llegar a la historiografía en sentido fuerte, acaba diciendo en ese párrafo, hasta llegar a esa historia que podríamos denominar poética, puesto que es propia de las grandes ficciones, de los relatos fundacionales, gracias a los cuales las naciones se comprenden a sí mismas. Perdonad un momento. No, un etos no es un relato fundacional mitológico. Un etos es una civilización, una cultura material de vida, que luego tú puedes interpretar, pero los etos son civilizacionales. Las dos palabras que tiene, hay 2 palabras que tiene Aristóteles, una con eta y otra con épsilon. Un etos es el comportamiento del individuo y el otro etos es la palabra que tiene para la civilización, cultura material. No es un etos, no es un relato mitológico. No es una mitología, es un vivir, es un saber vivir. Que además, como tenemos naturalizado el mundo, nos parece que... Pero yendo a Polanyi nos recuerda que si no sabemos lo que es una mercancía, no sabemos salir a la calle. O yendo a la película que a mí me gusta mucho, el ejemplo, Der Surzala. Der Surzala se hace viejo y se lo lleva el cartógrafo ruso, se lo lleva a Petrogrado, ¿no? O sea, ¿habéis visto desde la película de Der Surzala? Sí. Entonces, Der Surzala quiere hacer un bien a la familia que lo acoge, sale a la calle, coge un hacha y corta un árbol. No, o sea, eso es un etos. Eso es un etos. No entiendes nada. Claro, porque estás en otro etos. Los etos no son mitos, son saberes vivires, son civilizaciones, culturas. Bueno, y además lo curioso es que así lo va a desarrollar Curi Camacho durante todo el libro, pero aquí dice eso, pues no estoy de acuerdo con él.
Sobre todo, además, en la primera parte de la película, esa es la segunda parte. En la primera, el indígena Dersu se enfada con los soldados rusos si cortan innecesariamente una rama o cosas por el estilo, porque dice, claro, está la persona pájaro, o la persona león, o el tigre, o la persona lo que sea, que tienen que vivir también. Y es un ecologista. Claro, pero No es un ecologista, pero bueno. Bueno, esta frase final del último, aquí donde estabais, que dice, sí. puesto que es la propia de las grandes ficciones, de los relatos fundacionales, gracias a los cuales las naciones se comprenden a sí mismas, ¿no? El barroco novohispano pertenece a esa clase de narración fundacional, ¿no? Eso no es... bueno, claro, no lo entiendo, no he terminado de leer el libro, pero si lo que nos ha propuesto es esta escuela, digamos, digamos filosófica, ¿no? No del relato. La relación entre... Bueno, no acabo de entender, ¿no? Las mediaciones que hay entre las disquisiciones más filosóficas o filosófico-políticas y la creación de este relato. Y tampoco sé muy bien si este relato se produjo en el sentido que dijo él, que fue una manera de que México se entendiera a sí mismo o se construyera como nación en el siglo XVII o XVIII, ¿no? O simplemente fue una cosa que quedó ahí, ¿no? En ese sentido de una oportunidad perdida o que él ve como una oportunidad perdida, porque no sé si los que eran protagonistas de esos debates creían que ellos debían crear un relato fundacional. Tengo esas dudas de empirista. Sí, que además contrasta, ¿verdad?, con la cita que él mismo pone a pie de página, donde se sitúa claramente fuera de la historia como relato o narración, ¿verdad? Aparente, es una aparente, al menos aparente contradicción. Bueno, perdón, he leído eso. Paso, si no hay nada, paso a la página siguiente, en la página 23, donde en este nuevo apartado que se abre, una vez que se han cerrado estas discusiones sobre interpretación, sobre método histórico y tal, leo las 10 primeras 12 líneas aproximadamente, porque aparecen una serie de conceptos como el de ciencia media, libertad humana, gracia divina, mundos posibles, que como ya empezáis a ver van vertebrando conceptualmente, intelectualmente, lo que parece que va a ser el cuerpo, la hilazón del libro. Empieza este apartado diciendo: la doctrina de la ciencia media en la Nueva España arrastraba tras de sí una reciente historia en Europa, historia que representaba un auténtico programa y una inquebrantable lucha por ubicar, por un lado, la libertad del hombre en relación con la gracia divina y, por el otro, la posibilidad de la acción del hombre en la historia. La teoría filosófica de los mundos posibles como teoría sui generis de la ciencia media. Ello conducía, a su vez, a redefinir el papel de la Iglesia, adelantando con frecuencia un intento radical: redefinir en qué consiste la presencia de Dios en este mundo terrenal y carnal, intento que, a decir verdad, golpeaba el corazón mismo del discurso teológico de la Edad Media, especialmente a Santo Tomás. De ahí, creo que son, ¿no?, unas líneas muy contundentes, muy definitorias de las opiniones y las ideas. Paso a la página 24. Y Bueno, aquí... la cita de Matías Blanco es compleja porque habla de de la ciencia media que el divino Tomás, de la que tiene premonición. Yo no creo que tuviera ninguna premonición el divino Tomás de la ciencia médica. Y el concomitante decreto, elaboración escótica, Dums Scoto, no tiene otra posición al respecto. Duns Scoto es el padre de la palabra trascendentales. O sea,
habla de que hay una discordia, una concordante discordia tomística, escótica y jesuítica, y de las escuelas estas. Y bueno, yo no creo que... Más bien fue una discordia discordante que una concordia discordante o una discordia concordante. Vale. Aquí hubo una guerra muy gorda, que además pierde, o sea, el gran filósofo que genera la filosofía de la contemporaneidad pierde, ¿no? Como bien dice el propio, como ha dicho Curi Camacho desde el principio, en esta época todavía no se la considera herética esta tradición. Supongo que se refiere, digo yo, no sé, a la encíclica Eterni Patris del siglo XIX, que decide que todo lo que no sea tomismo pues está fuera de lugar. Pero bueno. Continúo la página 24. Aquí sí que voy a leer diversos fragmentos. Se explican por sí solos. Empiezo arriba, donde empieza el primer párrafo íntegro. Dice, en realidad, esta teología de la ciencia media, que así se configura en profesores jesuitas mexicanos de fines del siglo XVII y principios del siglo XVIII, es una teología que, por fuerza de la teoría compatibilista, concordar la libertad del hombre y la gracia, interpreta la forma cristiana de la revelación como el conjunto de los signos históricos y modos de manifestación del Dios que actúa. El Dios que descubre San Ignacio en los ejercicios espirituales no es un Dios resguardado en el cielo y en el templo, sino un Dios de acción, al que hay que descubrir en todos los acontecimientos. Bueno, yo creo que, traducido a términos laicos, aquí está reconociendo que esta filosofía es una filosofía orgánica de un mundo, capaz de entender un mundo y capaz de intervenir en ese mundo con propuestas internas al mundo, propuestas de síntesis, ¿no? A eso me refería yo antes, conjunto de signos históricos y modos de manifestación en el mundo del Dios que actúa. Bueno, esta filosofía entiende el mundo, entiende la modernidad y todo el barroco, en realidad, y en realidad todo el proyecto tridentino Trento es nada de contemptum mundi, sino ayudar a organizar una civilización. Y los jesuitas lo hacen, bueno, las misiones jesuíticas, etcétera, ¿no? Y los franciscanos también, etcétera, ¿no? O sea, es una filosofía orgánica de un mundo, de una contemporaneidad. Y lo es orgánica porque entiende lo que está pasando en ese mundo y elabora reflexión sobre esa experiencia de mundo nuevo. O sea, esta es la idea. Bueno, él se refiere a los ejercicios espirituales. No sé cómo entiende los ejercicios espirituales. Yo no he leído el libro de los ejercicios espirituales de San Ignacio. Cuando de pequeño hacíamos ejercicios espirituales, había muy poco de proyección al mundo, digamos. No sé cómo, a eso sí que ya no puedo decirlo, ¿no? Que ahora, que la antropología, la dimensión, bueno, en fin, eso ya. Sí, sigo leyendo, ahí mismo, en el mismo punto donde lo hemos dejado. En este modo de considerar los signos, y los signos mexicanos son varios, el indígena, el criollo, el mestizo, nos encontramos, en definitiva, ante una teoría antropológica de la fe, de discutible dimensión filosófica, que la Iglesia, después de enconadas discusiones, rechazó. Y en esto había razones, especialmente esgrimidas por los dominicos, para rechazar esta interpretación. Continúo más abajo en las líneas finales de esta página, de la página 24, donde aborda los temas de gracia eficaz, gracia suficiente. Y tiene como referencia la polémica suscitada por la Reforma, a saber, el problema de la distinción entre gracia eficaz y gracia suficiente. En la tesis de la Iglesia reformada, la gracia de Dios es suficiente para la salvación. Dios, arbitrariamente, con su omnisciencia, omnipotencia y voluntad impenetrables, decide quiénes habrán de salvarse y quiénes no. Es la doctrina de la predestinación. Esta idea
que la gracia de Dios es suficiente para la salvación y que por tanto ya todo está decidido de antemano, va a ser puesta en tela de juicio por la teología jesuita, la cual afirmará, en cambio, que si bien la gracia de Dios es suficiente y que Él se basta a sí mismo para salvar o condenar a cualquiera, esto último solo puede darse mediante la libertad humana que elige salvarse o condenarse. Por tanto, para que la gracia suficiente de Dios se convierta en gracia eficaz, debe tomar en cuenta la libertad humana. Bueno, aquí habría, dentro de esto, habría dos posiciones encontradísimas, la dominica y la jesuita. Me parece que, como ya hemos hablado de esto, pero son enfrentadísimas. Aquí no lo explica. Lo que has dicho antes de pelagianos y calvinistas, ¿no? Sí, o sea, una que considera que el ser humano tiene la aptitudinalidad, esa es la palabra que usa Suárez, que la ha colocado antes Cristina. La aptitudinalidad es que el ser humano tiene la capacidad de darse a sí mismo su propio existir, su propia decisión permanente en el existir, mientras en la teología per causas de Santo Tomás constantemente la divinidad nos está dando la existencia. Entonces, claro, eso, bueno, eso a mí me parece, como ha dicho Cristina, muy determinista, pero bueno, los dominicos siguen defendiendo el libre albedrío, pero aquí hay esta gran batalla, batalla. Para los luteranos la predestinación es absoluta, o sea, no hay... la teología dominica coloca, bueno, la teología moderna justnaturalista coloca en el ser humano una antropología muy potente al margen de la gracia, creada por Dios. La antropología, quiero decir, según la teoría teológica, el ser humano comete el pecado y Dios le retira la gracia, ¿no? Pero el ser humano ha sido creado por Dios y tiene dos ojos, una nariz, una boca, una razón. Eso no le ha sido negado. Sigue existiendo. Vitoria mete más en el paquete. Vitoria mete en el paquete originario la República de Aristóteles y el estoicismo. Ese ser humano, a pesar de haber pecado, sigue teniendo una república, porque en el paraíso terrenal hubiéramos tenido repúblicas, si no fuera más que para organizar el rito. Esto está escrito en las Relectios. Y los derechos son humanos. O sea, el cuerpo natural de recursos que tiene ese ser al que se le retira la gracia por haber pecado, esa gracia sigue siendo muy importante, ¿no? Y por eso yo no acabo de entenderlo, como los dominicos, bueno, quitan, no tienen en cuenta eso, que es la construcción de un dominico, ¿no? O sea, esto daría al ser humano, bueno, esa capacidad de autoactuarse. Esto con todo al margen del asunto religioso es muy importante. Para esta tradición, la república, el Estado, no entendido como organización, la república, el Estado es bueno. Para un luterano, el Estado es algo que se nos impone por el pecado y tal, ¿no? Pues no. Bueno, en este sentido, Marx sería un luterano ateo. El Estado es una cosa mala, ¿no? El Estado, la República, la organización es buena por naturaleza, ¿no? En fin, que habría... o sea, en esto hay muchísimas cosas que... Perdonad si parece... Bueno, si soy pedante, pero es que aquí hay muchísimos hilos que vale la pena que se sepan que existen y que nos afectan políticamente. Y yo solo quería dejarlos ahí, pero que se sepa que están ahí estos debates y que proceden de aquí, de la filosofía originaria de la modernidad. Para un justnaturalista, o sea, para un vitoriano, bueno, Vitoria tiene la teoría de, ya sabemos, ¿no? La teoría de, por naturaleza, la teoría del tiranicidio, ¿no? Por naturaleza. Dios nos ha otorgado la capacidad natural de ejercer el tiranicidio
si se atenta contra alguien, contra los otros derechos, ¿no? Esto en los corpus luteranos no va por ahí. No va por ahí. Bueno. También en la Iglesia se puede hacer tiranicidio, ¿eh? Lo que pasa es que para Suárez la Iglesia fue creada por Dios y es una iglesia de obispos. Pero los obispos sí que pueden ser tiranicidas contra un papa tirano. Esta es otra de las relectios de Vitoria. O sea, aquí hay un corpus enorme. O sea, permitidme que escabe, así, aunque parezca... bueno, aquí hay un corpus enorme, que es el fundamento de nuestro pensamiento intelectual moderno. Esto eran vías abiertas y cerradas, que es un concepto estructural del lenguaje. Vías abiertas y cerradas. Pues aquí, vías abiertas y cerradas. Antes de seguir, Salvador ya no está, me dijo en privado que a las 7 y poco debía ausentarse, por un compromiso político, o sea que no. Vale. Continúo. En la misma página 25, en el siguiente párrafo, la segunda mitad del párrafo, lo leo. Dice, por ello no cesarán de preguntarse cómo conciliar la bondad de Dios con ciertos actos humanos, algunos de los cuales son espantosamente perversos y parecen darle la razón a la doctrina de la predestinación. Cómo conciliar su eternidad con los eventos futuros contingentes de los hombres. ¿Cómo es posible que Dios, bondad suma, permita que unos se condenen y otros se salven? ¿Cuál es la relación entre la omnisciencia y omnipotencia divina y su infinita bondad? Paso a la página siguiente, a la página 26, donde ya introduce los nombres de Luis de Molina y Francisco Suárez, y leo el segundo párrafo, lo leo de manera íntegra, que creo que junto con el siguiente de la siguiente página son muy importantes. Estos últimos, leo el segundo párrafo de la página 26, estos últimos, y sobre todo Suárez, son quienes ha mencionado justo en la línea anterior a Luis de Molina y Francisco Suárez. Y dice, estos últimos, y sobre todo Suárez, son quienes elaboran un complejo aparato de argumentación que tiene que ver con la correspondencia entre los diferentes modos y grados del saber omnisciente divino y los modos o grados de la existencia del mundo. Es decir, lo que Dios sabe es lo que el mundo es. Luis de Molina, hacia 1588, nos dirá que existen 3 modos de la omnisciencia divina. Un saber simple, un saber libre y un saber medio de Dios. Entre el saber simple y el saber libre encontramos un momento medio, justamente aquel en el que la realización de lo posible está en trance de darse, en el que la gama cuasi infinita de posibilidades está concretándose solo en aquellas que en verdad y realmente se darán. Se trata de un momento que corresponde a una ciencia media divina que conoce el mundo no como realizado, sino realizándose. Pero este momento intermedio, este momento tan singular, cuyo estatus ontológico se ubica entre lo real y lo posible, es precisamente el campo de la condición humana, el campo de sus flaquezas, limitaciones y posibilidades. Y siguiendo inmediatamente en la siguiente página, párrafo muy importante, dice, la doctrina del saber medio o ciencia condicionada, como prefería llamarla Suárez, y el arbitrio humano como topos de la libertad serán el punto de partida del barroco jesuita, entendido como capacidad creativa y forma nueva de incidir sobre la realidad. Toda esta doctrina será no solo una respuesta a Calvino y demás reformadores, sino que jugará un papel fundamental en un aspecto asaz olvidado de la Compañía de Jesús. Su intento de construir en la Nueva España un modelo alternativo de modernidad frente a la modernidad espontánea y ciega de la acumulación del capital, el progreso y la razón autónoma. Veis que era importante leer este texto por la connotación política explícita que contiene. Sigue hablando en el resto de la página ya 27 que hemos entrado, de la contraposición entre...
¿Alguien podría aclarar qué es lo de la razón autónoma? Lo de la, perdón, Razón autónoma. no. Sí, esto que dicen la última las últimas dos palabras del párrafo este que acabo de leer. Progreso y la razón autónoma. No sé, supongo que es la posición, no lo sé. Sería un suponer por mi parte. No sé. Porque, claro, el acto de autonomía ontológica, que significa generar orgánicamente esta filosofía, échale guindas al pavo sobre autonomía. Supongo que se refiere a pensar que el pensamiento está desvinculado y va por delante. No lo sé, pero no, es una respuesta, no sé decir. Bueno, la razón y esta contraposición de la Compañía de Jesús en su intento de construir en la Nueva España un modelo alternativo de modernidad frente a la modernidad espontánea y ciega de la acumulación del capital, claro, a los historiadores nos sorprende porque, por fortuna, una de las fuentes importantes para estudiar el nacimiento del capitalismo en México son las haciendas de los jesuitas. Es decir, se supone que la compañía, y lo digo en términos de la documentación contable, de la exhaustividad en los contratos laborales que utilizaban, la utilización de la fuerza de trabajo asalariada, pero también esclava, etcétera. Claro, todo eso, bueno, a mí me sorprende, ¿no? La visión que yo tengo de los jesuitas es precisamente de esas fuentes excepcionales para el estudio de la historia económica mexicana y de lo que podríamos decir el primer capitalismo mexicano, sobre todo en el 18. Y bueno, simplemente pregunto, porque claro, esto es muy fuerte. Hombre, a ver, bueno, sobre la razón autónoma ha escrito algo ahora Joaquín, vale. ¿Cuál es el mundo existente anterior sobre el cual... hay un documento, para mí, bueno, claro, yo soy filólogo y los filólogos hacemos de la literatura cosas, porque los filólogos tendríamos que haber hecho, pues, es la Celestina. La Celestina revela que a finales del 15 hay una sociedad civil ya totalmente desvinculada, en el que la libertad está entendida como algo individual que niega a todos los demás. Y bueno, eso es el documento de la Celestina. O sea, la Celestina es una de esas obras que cuando te hacen una película te ponen sexo y te ponen brujas. Dices, no, pues es un reflejo sobre una libertad de una sociedad civil que ha aparecido entonces. Bueno, estamos ante el intento de construir un etos civilizatorio nuevo. Eso, ordenado. Eso sí que creo. No, yo más apología no voy a hacer y no me cabe duda de lo que informa Gabriel, que lee documentación, ¿no? También están las misiones, ¿no? O sea, esa es otra cosa, está en el mundo latinoamericano o iberoamericano, porque el Canadá es otra cosa, ¿no? El mundo iberoamericano, lo que se llaman las misiones jesuitas, ¿no? Eso que serán las películas, la misión, pero bueno. No, yo no puedo decir más. Sí, esto, la sociedad civil existente es esa. Está en la Celestina, finales del 15 y principios del 16. Es algo que ya me habéis oído comentar alguna vez. Mientras que a finales del 18, cuando Hegel quiere ir a la universidad, le tiene que pedir permiso al duque. Para ir a Salamanca, si uno tenía dinero, iba. La Universidad de Salamanca, ¿no? Frente a esto, yo sí que creo que el etos, es una civilización, ¿no?, organizada de una determinada manera. ¿Estáis escribiendo más cosas? Dios mío. Nada, perdonad. Sí. Perdón, ¿se me escucha? Sí, Arnau. Sobre lo que decía Gabriel, creo que está muy en la línea de lo que explica Bolívar Echeverría, ¿no? Que no sé, de hecho, no sé si alguien conoce
cuál es la relación entre el Curie y Echeverría, pero creo que tiene que ver con la idea justamente de las misiones jesuitas, como explica, ¿no? O sea, como una modernidad alternativa, que no significa que no hubiera relaciones de explotación, pero que no es lo mismo estar, digamos, en una misión aprendiendo a música o haciendo, ¿no? Una determinada, ¿no? Haciendo determinadas zonas culturales que la mina, ¿no? Creo que está pensando más bien en en estos espacios en los que se genera una modernidad alternativa, ¿no? Y justamente Echeverría pues habla, tiene en la cabeza la experiencia jesuita. Vale. Continúo. Un poquito más abajo, seguimos en la página 27, ahora que ha empezado a discutir esta contraposición entre diversas modernidades, una sería la de la Ilustración, otra la del mundo novohispano barroco, dice al final del segundo párrafo, las líneas finales, hacia la mitad, perdón, del segundo párrafo, dice sobre la página 10, el segundo párrafo, los esquemas conceptuales con los cuales se estereotipó a la Iglesia y a la Compañía de Jesús como retrógradas y oscurantistas, terminaron en Auschwitz, como símbolo elocuente de la crisis de la modernidad, estremeciendo la conciencia humana hasta sus cimientos. Auschwitz puso en evidencia que era posible usar medios racionalizados para la destrucción sistemática de seres humanos después de ser despojados arbitrariamente de su dignidad humana. Y sigo en las dos últimas líneas de esta misma página. Racionalización que remite de manera inmediata a la filosofía de la Ilustración, de tal manera que es inevitable vincular la muerte del hombre, el esteticismo y el nihilismo contemporáneos como culto a la ignorancia del mal, suscitados en el presente siglo por las ideologías del liberalismo y el socialismo, al propio fundamento desarrollado por el siglo de las luces. Bueno, aquí esto es una carga, fieramente sectaria, ¿no? ¿Qué más quisiera el siglo de la... ¿Qué más quisiera la Ilustración? ¿Qué más quisiéramos que el pensamiento dirigiera, ¿no? O sea, la teoría de la vanguardia, ¿no? O sea, después de todo, aquí está aceptando que son las minorías ilustradas o las minorías dotadas de pensamiento las que son capaces de dirigir la humanidad, el origen del mal. Es una trivialización. Yo creo que sería más interesante incluso si adoptara una filosofía más conservadora católica. ¿Cuál es el origen del mal? Aquí dice la Ilustración. El origen del mal es un misterio, diría un católico más, el misterio del mal, ¿no? La Ilustración. Me parece que es una pasada. Pero claro, corresponde a todo lo que se ha dicho sobre el catolicismo, ¿no? Los horrores del catolicismo, etcétera, etcétera, ¿no? Es un toma y daca de a ver quién tiene el puño más duro, ¿no? Pero no se vale meter una herradura ni uno ni otro debe meter una herradura en el puño de boxeo. Pero es una constante de Curie, ¿eh? Yo se lo he leído en varios artículos. Es una constante. La idea esta es una cruzada contra la Ilustración y me parece archirreaccionario la tesis de que Auschwitz está causado por la Ilustración. Me parece que es una idea archirreaccionaria y desgraciadamente una constante en él. Sobre todo porque impide comprender qué fue Auschwitz. Sigo. Página, ¿algún comentario? Sigo leyendo. Página, en la misma página 28, el tercer párrafo, lo leo entero, habla sobre la singularidad histórica de la experiencia novohispana. Ahora bien,
¿Qué es lo que hay de constitutivo y singular en la historia de la Compañía de Jesús? ¿Se trata de proyectar y prolongar la historia europea en América, o más bien recomenzar, rehacer y reconstruir de otro modo su civilización? Precisamente el absolutismo real, las modificaciones al régimen social, las bases económicas, el pensamiento teológico-filosófico, la vivencia religiosa y el desarrollo de la ciencia no serán una variación de lo mismo dentro del propio esquema de vida peninsular, sino una modificación completa, una metamorfosis total, una recreación, regeneración y redefinición de la elección civilizatoria occidental por motivo de fuerzas eminentemente locales y la capacidad barroca de la Compañía de Jesús que cambia, modifica, adapta, transforma, regenera, rehace y revitaliza. Paso a la página 29, donde continúa con este desarrollo. Leo hacia la mitad de la página, después de que... Sí que habría una cosa, hay un debate según el cual la praxis católica sería la oración. No, el Trento es la praxis como generación de cultura material de vida, ¿no? O sea, esto es lo que está, porque además la filosofía es esa, ¿no? O sea, me parece que en algún momento, no lo sé, bueno, la figura de Bernini, del David de Bernini, que es un hombre filosóficamente jesuita, que es el David que está haciendo, ¿no? Frente a las otras imágenes de las iconografías de los Davides distintos, el David de Bernini, que es el menos bonito físicamente porque lleva un pellejo, o sea, el menos escultórico porque va vestido, frente al de David, al David de Miguel Ángel y al de el otro, el del niño que está en acción, está tirando la piedra, ¿no? Bueno, pues es una filosofía de la praxis real, de la praxis material, no es oración como praxis, ¿no? O sea, es la materialidad. Esto es lo que creo que es una idea que está aquí colocada, ¿no? Y es real, ¿no? O sea, generar una civilización nueva llamada barroco, que quiebra en un momento dado o queda así, pero el barroco no es solamente literatura, etcétera, sino que es praxis productiva, praxis de mundo. Sigo. Perdonad, respecto a lo que decía... Respecto a lo que decía Manuel ahora hace un poquito, en esas frases tan duras, ¿no? Que también comentaba Joaquín, donde dice, suscitados en el presente siglo por las ideologías del liberalismo y el socialismo al propio fundamento desarrollado por el siglo de las luces, donde asocia Auschwitz con es verdad, lo que dice Manuel produce un choque extraordinario, ¿no? Bien es cierto que yo pienso que si aquí se limitase a decir el liberalismo, también es verdad que quizás muchos de nosotros dijéramos, en eso estoy de acuerdo. No, yo no. Yo no estaría de acuerdo. Por eso digo mucho. Auschwitz es la conjunción del capitalismo, pero no solo el capitalismo. Es la conjunción de eso con una ideología irracionalista que jerarquiza las comunidades étnicas y esa fuente sin la cual Auschwitz no se puede comprender, es decir, el nazismo, es todo lo contrario de la Ilustración. Es el irracionalismo. En fin, esto Lukács ya lo escribió en un libro famoso. Sí, por eso digo no la Ilustración, o sea, digo el liberalismo. Ya te digo que yo no creo que el liberalismo baste para llegar a Auschwitz. Vale. Se necesita una componente antirracional, que es la que proviene de la Lebensphilosophie, de un montón de fuentes irracionalistas, la que alimenta la noción de Volksgemeinschaft, y sin eso uno no puede cargarse a alguien simplemente porque es de otra etnia. En mi opinión,
de manera racional y sistemática. En una guerra la ha habido desde siempre, ¿no? Pero de manera racional y sistemática no. Vale, un comentario. Sigo leyendo, aprovechamos. Página 29. Hacia la página 10, empiezo a leer hacia la página 10, la parte final del primer párrafo de la página 29. Dice: la Compañía de Jesús es sin duda un potente antagonista frente al universalismo ilustrado y positivista, frente a los ideales de una humanidad abstracta, uniforme y homogénea. La Compañía recupera la libertad del hombre singular y concreto, definido en la complejidad de sus particularidades culturales, sociales, políticas y raciales. Los jesuitas, especialmente sus teólogos y educadores, son capaces de desarrollar un proyecto cultural alternativo a la modernidad, unanimista y homogénea de la Ilustración, convirtiéndose en bandera de diversos movimientos sociales, culturales, económicos y artísticos de fecunda simbiosis entre lo particular y lo universal. Si no tenéis ningún comentario, yo sigo avanzando, paso a la página 30. En el tercer párrafo empieza a habla de la estructura del barroco, y a partir de la cuarta o quinta línea leo, dice... Pero, Perdón, sí. Claro. A mí hay cosas que cronológicamente me sorprenden. Es decir, que si entendemos por ilustración el movimiento que se produce en la segunda mitad del siglo XVIII, claro, es que la Compañía de Jesús como tal no existe desde 1767, porque es abolida. Es decir, el debate que en estas páginas está haciendo Curry, claro, en Europa y en España en ese momento, si no recuerdo mal, hay una fuerte tradición científica y técnica en Inglaterra, pero un movimiento ilustrado como el que se conoce en la segunda mitad del siglo XVIII, bueno, había movimientos filosóficos, etcétera, pero en ese sentido, como un programa prácticamente como tal, vaya, no lo sé ver. Es decir, estamos en el 17 o inicios del 18, ¿cuál es ese antagonista, ¿no? El antagonista más cercano de la Compañía de Jesús era la monarquía española en el 17, durante ese periodo. O los dominicos. Mi pregunta es, bueno, cuando está discutiendo esas cosas entre 1600 y pico y inicios del siglo XVIII, ¿cuál es ese movimiento cultural contra el que de manera explícita dice la Compañía de Jesús es sin duda un potente antagonista frente al universalismo ilustrado y positivista? Claro, estamos en el 17. No. Mi pregunta es, bueno, ese movimiento, ¿cuál era históricamente en ese momento? No se corresponden en época, digamos, ¿no? Eso es así. Lo que sí, el proyecto sí que lo señala, claro, no había visto, lo señala Joaquín Arriola aquí. O sea, el proyecto de una desconexión y una autocentración que Bolívar Echevarría lo plantea como la generación de mundos desde allí, debido a que la corona había abandonado, que es una exageración, ¿no? Había abandonado los territorios latinoamericanos. Él lo plantea aquí como un intento de desconexión, que es, y no sé si habéis visto la nota es lo que sería
la moralidad del minus probabilis, que nos lo va a contar ahora después, ¿no? O sea, claro, aquí este es el prólogo, ¿no? Y es un prólogo tan armado como, a ver, como los prólogos, a ver, como los prólogos laicos contra el pensamiento religioso tradicional, ¿no? Es así de armado y es así de ira de huello, es así de fóbico. Pero claro, uno que al final la sensación que tengo leyendo es que no sé si era el proyecto de la Compañía de Jesús en el siglo XVII o el proyecto que tienen los jesuitas en la segunda mitad del XX. Porque claro, los mismos ejemplos que está poniendo Joaquín Arriola en el chat hacen referencia, es decir, puedo entender o quiero entender lo que me está diciendo Curri Camacho en estas páginas, pero no en cuanto a sus objetivos primero y segundo, que es es decir, entender en el siglo XVII cuál era la importancia de esa escuela novohispana, sino en la tercera parte de su proyecto, que de alguna manera es reivindicar como dice él, esa narración fundacional, pero claro, no sé si la está proyectando en el presente, en la importancia que tuvieron los jesuitas en todos los movimientos de liberación en los años 60, 70 y 80, que es decir, comparto, pero bueno, me sorprende esta disonancia cronológica. No sé que esta confrontación, bueno, no acabo de verla en términos históricos, ¿no? Sí, en términos quizás político-culturales, pero no en términos históricos. No creo que sea... A mí me parece que Curri Camacho no es... también mantiene una distancia bastante notable respecto de las teologías de la liberación, por textos que... en todo caso, desconocemos el debate feroz en el México actual, que sí que es el México actual, en el cual está el implicado, en el cual está el implicado, ¿no? O sea, y que es muy serio, seguro, pero que yo recuerde, Curri Camacho también tiene distancias respecto de la teología de la liberación, que yo recuerde. Permitidme, son las 8 ya 3 minutos pasados, hay que ser ordenados y acabar a la hora prevista. Si no tenéis nada que consideréis importante que decir, por supuesto. Entonces, hay que decir una cosa. Los que recordéis los intercambios, sobre todo que hicimos al inicio, de hecho, como habíamos tenido algún contacto con el autor, con Curri Camacho tiempo le habíamos invitado con la esperanza de que pudiera asistir a esta primera inauguración y que hiciera una presentación del texto. No ha podido ser y no tuvimos respuesta, pero si por lo que fuera nos fuera posible, pudiésemos recontactar y obtuviéramos alguna respuesta, yo creo que valdría la pena hacerle lugar en cualquiera de las sesiones para conocerlo, que nos presentara y pudiéramos tener un intercambio directo con el autor, ¿vale? Lo digo por si suena la flauta y tuviéramos la oportunidad de esa, lo recuerdo. Entonces, paro ahora la grabación y nos despedimos